anticipaba, es trabajo del cuerpo académico en consolidación de evaluación de la práctica docente. El prólogo nos hizo el favor de redactarlo la doctora Norma Alicia Vega López. Ella tiene un doctorado en psicología educativa por la Universidad Ramón Llull en Barcelona, España. Actualmente es profesora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es SNI 1 y cuenta con el perfil PRODEP. Es miembro también de un cuerpo académico y en la línea de enseñanza de las ciencias. Bueno, el cuerpo académico abarca varias líneas, pero esa es en la que se especializa en la parte de cómo comprender o cómo aprender ciencias a partir de los textos. Bueno, ahora sí, iniciando en la parte de el prólogo del libro. Esta cita la retoma la doctora Norma, de un autor muy reconocido en estudios de alfabetización, Charles Beiserman, que es toda una institución acerca de cómo enseñar tanto a leer y a escribir en ámbitos académicos, profesionales, científicos, a ya sea estudiantes de pregrado y de posgrado. Y dice así la cita: más universidades en todo el mundo están ofreciendo apoyo a estudiantes de doctorado. Todo el apoyo es bienvenido, pero el mejor momento para recibir ayuda fue mucho antes. La educación en escritura debería haber comenzado en los grados primarios y continuando a lo largo de la escuela y la universidad. Y un poco se relaciona esto con la presentación de Oscar de hace un momento. Bueno, la formación de investigadores, y es por ello que el cuerpo académico que les mencionaba hace un momento, y muy en línea a la pregunta que guía este congreso, ¿para qué estamos haciendo investigación? O sea, ya nos dieron también una explicación, yo creo que a todos nos dejó bastante, pues nos movió varios conceptos y la forma en que se divulga y se comparte la investigación por la conferencia magistral del más temprano. ¿Qué estamos haciendo en términos ya no cuantitativos, sino cualitativos? ¿Cómo es que nuestra investigación de nuestro cuerpo académico se vuelve relevante y tiene un impacto ahora en el contexto inmediato? ¿Cómo el trabajo del cuerpo académico beneficia no solo a lo que algunos denominan como la egoteca, ¿no? Cuánto he publicado, cuánto he producido, cuánto te citan, lo cual tampoco descalificamos, y yo creo que todos aspiramos a ser citados, a ser leídos, pero en esta visión más cualitativa, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué podríamos hacer entonces en términos de empezar a formar más y más temprano a las investigadoras y los investigadores? Eso nos lleva a otra pregunta: ¿cómo diseñar las condiciones para promover la enseñanza de la investigación? Sabemos que ya por lo regular hay mecanismos en las universidades, en las escuelas normales, en los tecnológicos, hay diferentes mecanismos que para agruparlos a todos les podemos llamar trabajos finales de grado, que van desde tesis, tesina, proyectos, patentes, depende, ¿no?, de la especialización. Acá en educación, al menos en las escuelas normales, hay tres opciones, que son tesis de investigación, reportes de prácticas y portafolio. En este caso nosotros nos enfocamos, o esta propuesta se enfocó en la parte de la investigación, ¿no? Yo creo que uno de los géneros que nos entrena para la vida de la investigación es la tesis. Pero ¿cómo es que preparamos a los y las estudiantes para afrontar este reto de elaborar una tesis, que es algo, pues yo creo que en el mejor de los casos, una tesis, una persona que llega al doctorado pues escribe 3 tesis en su vida y ya, después pues se dedica a hacer artículos, se dedica a hacer capítulos de libros. Y bueno, volviendo a la pregunta, ¿cómo podríamos diseñar y cómo podríamos preparar una antesala para llegar a la elaboración de tesis? Bueno, lo que en ese momento hicimos fue pues ir desde los géneros más habituales, como una carta de exposición de motivos, posteriormente de enseñarles cómo redactar la carta de exposición de motivos, el protocolo y finalmente pues el reporte de investigación. Esto pues no lo profundizaré. Hay
investigación al respecto, donde se detalla un poco más cómo es que hicimos este proceso de enseñanza. Pero ahora nos surgió otra pregunta. Entregar el trabajo final, en este caso, esto que les acabo de explicar hace un momento sobre estos protocolos, fue un trabajo de 6 meses en una materia de metodología de la investigación y en 3 grupos, y los productos finales fueron 40 capítulos con algunas especificaciones, pero era suficiente ello para darle a conocer a las estudiantes cuál es este proceso, cuál es el proceso de investigación desde que hacen su carta de exposición de motivos hasta entregar el producto. Bueno, pues podríamos decir sí, es suficiente y seguir con una generación nueva y aplicar algunas estrategias, pero bueno, decidimos responder que no era suficiente, porque hay otros procesos a los cuales se somete la divulgación y la aceptación de un resultado. Entonces nos dimos a la tarea de organizar una revisión de la estructura de los cumplimientos. Eso se hizo cuando se entregó el producto final. Y bueno, sí tuvimos algunos trabajos que no pasaron ese filtro de cumplir con las características mínimas. Y bueno, posteriormente dijimos, bueno, ¿cómo se hace este proceso de originalidad? Fue un proceso también de aprendizaje para nosotros, porque pues nos tuvimos que dar a la tarea de cuáles son los softwares que se utilizan para demostrar que el trabajo es propiedad intelectual de uno. Bueno, el que tuvimos acceso fue MyPlac, nos da un reporte de porcentaje e inclusive da recomendaciones de cuánto debe de tener y por qué debe de tener. Por ejemplo, yo desconocía que las referencias entran dentro de ese porcentaje de plagio. A lo mejor pues ya aquí tenemos expertos y lo saben, pero bueno, nosotros nos estábamos dando a conocer, estábamos conociendo ese proceso. Y bueno, entonces ahí hay un porcentaje, hay otro que no. Entonces hay que solicitar parafrasear o hacer el correcto uso de citas. Posteriormente, con la evaluación editorial y la evaluación por pares a doble ciego, también fue un proceso que tuvimos que conocer, y hablamos con diferentes investigadores, preferentemente que si eran mexicanos pertenecieran al Sistema Nacional de Investigadores. Tampoco somos discriminadores, ¿verdad? Y cualquier doctor que tenga su especialidad pues puede formar parte del comité. E hicimos este proceso, ahí está el enlace y ahí está quienes participaron en este proceso de dictaminación. Posteriormente, bueno, fuimos a la corrección de textos. Bueno, aquí ya no lo desconocía tanto, yo tengo una licenciatura en lingüística aplicada y un magíster también en lingüística aplicada, y bueno, algunas de las, si bien lo fuerte es la enseñanza del español, pues tuve algunas materias y conozco de los procesos de edición y de corrección de estilo. Ahí fue todavía, fue un poco más fácil. Y bueno, ya cuando llegamos al proceso cuando pasamos el proceso de evaluación por pares a doble ciego, se redujeron la cantidad de textos, de 40 se redujo a 10. Esos 10 capítulos son los que constituyen este libro de ejercicios de investigación. Bueno, posteriormente, conseguimos para hacer el diseño y la maquetación del trabajo, y después viene el reto de la publicación. Nosotros pues es medio difuso, sabemos que hay ICBN y uno siempre los ve, y a veces hasta la hoja legal, yo ahora hasta me detengo y la hoja legal hasta la veo muy bonita, y antes las pasaba, no iba directo al contenido, no, la hoja legal tiene mucho mérito, y lo mismo nos sucedió. Fuimos a la secretaría consultando, yo le comento a los colegas y a las estudiantes, el ICBN es el trámite más difícil que yo he hecho en toda mi vida. Cualquier otro trámite que yo haya hecho, eso es lo más dificultoso, pero nos queda como aprendizaje, y es hacia allá vamos, es una de las labores que nuestro cuerpo académico busca. No queremos consolidarnos como una editorial, como se le denomina, depredadora.
queremos de cierta manera democratizar, queremos que estos procesos de publicación no sean tan difíciles y que podamos aspirar, no solo las estudiantes, para que vivan el proceso de formarse como investigadoras y vivir todo ese proceso, sino que sea también habilitarlo para los docentes de nuestra escuela normal, que bueno, las editoriales, pues a final de cuentas es un negocio, lo veíamos hoy en la conferencia, y bueno, pues tampoco van a regalar sus servicios. Hay editoriales muy prestigiosas, hay otras más depredadoras que buscan simplemente publicar. Nosotros estamos buscando la manera de hacer un tipo de cooperativa académica. Si se nos busca, bueno, podríamos organizar un curso, un congreso como en contraparte para ver la reciprocidad como una colaboración. Ahora, finalmente, bueno, ¿por qué ejercicios de investigación? Porque bueno, pues es eso, es una ejercitación. En el 45 aniversario de nuestra escuela normal, la dirección de la escuela nos dio el espacio para que los estudiantes pudieran presentar. Entonces pudimos hacer todo este ejercicio desde la carta, el protocolo, entregarlo para su revisión, recibir la aceptación, publicarlo y presentarlo. Estas estudiantes cuando lo escribieron, estaban en quinto semestre, y esto nos lleva a la cita de la doctora Norma. Yo actualmente estoy por terminar mis estudios doctorales, y cuando veo a mis estudiantes y las veo presentando un capítulo del libro, pues sin duda me hubiera gustado recibir un poco más de asesoría para poder enfrentarme a los retos que implica tanto hacer investigación como reportarla. Y bueno, estos ya motivados, pues logramos también obtener la membresía de Crossref, que también nos aporta o nos permite asignarles DOI a las publicaciones. ResearchGate también, y Google Académico. En un sentido, todo surgió en el marco de una clase, pero nos hemos ido motivando tanto que ha ido avanzando a tal grado que bueno, ya tenemos estas certificaciones. Y si bien a lo mejor el de Crossref pues es el que muchos buscan, el DOI, sin duda el de Indautor y del ICBN es el que más nos llena de alegría, porque sí tardamos casi un año entre que vamos y venimos, y así no es, y bueno, eso nos dio bastante alegría. Ahora, pasando ahora sí concretamente a la parte de los capítulos, el presente libro está constituido por 4 ejes temáticos: artes, educación emocional, lenguaje, comunicación y pandemia. Bueno, cabe señalar que todas las clases que se dieron de esta materia, en donde las estudiantes redactaron sus capítulos, fueron en línea, durante la pandemia. Entonces, por ello algunas temáticas son sobre la pandemia, pero al mismo tiempo hacer investigación y poder tener clases virtuales, pues fue también igualmente un reto. Bueno, en cuanto a la sección de artes, está constituido por 4 capítulos. El primero, la música como recurso de apoyo en la enseñanza en preescolar durante clases virtuales, es decir, la pandemia nos hizo aislarnos, pero las clases tenían que seguir avanzando. ¿Cómo se enseñaban las artes en preescolar durante la pandemia? Bueno, esa es una investigación que hicieron Fátima y Zaida. Artes en relación con los campos de formación, en formación académica, innovación, estrategias de enseñanza de los preescolares. ¿Cómo se enseñan? Igualmente, ¿cómo se enseñan las artes? Y tercero, la implementación de enseñanzas artísticas reales para el desarrollo de aprendizajes en preescolar. Bueno, aquí destaco el caso de Rita. Rita es todavía, fuimos un poco más allá, regresando a la pregunta de si es suficiente. Bueno, Rita me está acompañando, está por allá, más tarde va a presentar su experiencia
experiencia de haber elaborado y de haber ejecutado tanto la investigación como del proceso de la investigación. Así que les recomiendo, ¿verdad? Si les interesa, va a estar ahí aproximadamente como a las 6:15, hablando de su proceso, ¿no? De formación y tanto de algunos resultados de este estudio que hizo con dos compañeros. Entonces ya no nos quedamos ahí en la normal, sino que buscamos empezar a buscar estos eventos, ¿no? Que es donde nos conocemos, donde dialogamos, donde vemos que no somos solo páginas, somos personas que tenemos opiniones, que bueno, puede haber una conversación muy amena y pues aprendemos, ¿no? La segunda parte, educación socioemocional. Sin duda la pandemia nos dejó ver a todas luces que la educación socioemocional es muy importante. Siempre se decía en el discurso, pero ahora yo creo que nos quedó más que claro el por qué. Y no es de sorprender que es el apartado o la sección que más capítulos tuvo, no solamente de los que fueron aceptados, de los 40, la gran mayoría también había de aspectos socioemocionales. Las chicas, las estudiantes, trabajaron expresión corporal y emociones, el grado de individualidad, de cómo se excluyen o incluyen y cómo se pueden llegar a sentir los niños en clases virtuales, estrategias de inclusión para aprender las áreas de oportunidad enfocadas en el lenguaje oral a nivel preescolar y socialización y apego entre preescolares. Esta es una idea muy interesante de este capítulo porque su idea era empezar a construir esta línea de investigación, ¿verdad? A lo mejor todavía como un ejercicio, no deja de ser un ejercicio de investigación, pero lo que ellas proponían en ese momento era ver cómo es el apego en clases virtuales y posteriormente dar seguimiento a estos estudiantes una vez que el aislamiento terminara. Yo no soy experto en lo socioemocional y bueno, para ello había un cuerpo académico, ahí hay otras colegas que es su línea, pero empezar a visualizar que no podemos ser todólogos, tenemos que ir cosechando una línea en particular y bueno, eso es parte de lo que buscamos fomentar en la medida de lo posible y de las clases virtuales. En tercer lugar, lenguaje y comunicación, cómo es que la lectura en voz alta beneficia el desarrollo cognitivo, el lenguaje y creatividad. No todos los capítulos estuvieron en el marco de la pandemia, hubo otros que, como este es el caso de Stephanie, ella decidió hacer su investigación sobre variables que no necesariamente estaban vinculadas a la pandemia. Y por último, si bien anteriormente había algunos capítulos sobre pandemia, estos específicamente se enfocaron en, voy a leer los títulos, atención a las necesidades educativas específicas en preescolar, en ambientes virtuales de aprendizaje y estrategias didácticas en la educación preescolar a distancia, un estudio cualitativo en pandemia. Es decir, de cierta forma buscaban documentar, porque fue sin duda un hecho histórico, no sabemos y no queremos volver a vivir otro periodo como el que vivimos, pero es importante tener documentado qué fue lo que pasó, cómo es que, al menos en nuestro contexto, cómo es que el magisterio, los profesores reaccionamos, cuáles fueron las estrategias que aplicamos. Simplemente dábamos la clase como si estuviéramos ahí. Había casos en donde pues era poner casi la pantalla que diera a la pizarra y pues era la clase tradicional, o bien utilizamos las tecnologías aprovechando en la medida de lo posible sus bondades. Ahora, para ir cerrando, la investigación y la escritura las convierte a las estudiantes, y es lo que buscamos, que se den cuenta que son agentes capaces de asumirse como responsables y de incidir en el contexto profesional. A veces nos preguntamos, u otros nos preguntan, ¿para qué hacemos investigación? Si a mí, bueno, al menos en la normal, me pagan igual, no me dan poder, no me dan
nada. Está el SNI, pero bueno, tampoco buscan allá. Entonces, podemos incidir a través de la investigación. Tal es el caso que, bueno, podemos ver aquí a Rita, que empieza a salir de sus contextos, ver otra forma de organización, ver una universidad con todo el inmobiliario que se tiene por acá, distinto a donde estamos. Eso es incidir, creemos que eso es incidir en el contexto profesional. Por lo tanto, este libro también es una invitación a nosotros y a todos los docentes de sumar esfuerzos para seguir formando investigadores e investigadoras. ¿Por qué? Porque, bueno, este libro no lo hacemos con el afán de agregarlo para subir al último peldaño de PRODEP, porque sabemos que no nos lo valen, porque es una publicación de estudiantes, es decir, no tenemos un beneficio como tal en las evaluaciones, pero lo que buscamos es eso, tener una incidencia, como lo mencionaban en la mañana, más cualitativa, en donde podamos de alguna manera incidir en el contexto que tenemos. Y bueno, dar el reconocimiento. Bueno, ahora procedo a dar el reconocimiento tanto a las alumnas del grupo, de los 3 grupos que participaron, y bueno, seguir invitándolas, ¿cierto? A que, bueno, otra de las propuestas u otro proyecto que buscamos hacer es retomar esos capítulos y atender las observaciones que les hicieron los evaluadores. Igualmente, especial reconocimiento a las 20 autoras que ahora son las autoras de los capítulos, al comité científico que nos apoyó con las lecturas y la validación a doble ciego, y al equipo de investigación, lenguaje, discurso y educación que nos apoyó para el trámite, especialmente del ICBN, también de Crossref y de las otras bases de datos, pero principalmente de Indautor con el ICBN. Y bueno, también al cuerpo académico que estuvo asistiendo en asesorías para cada una de las temáticas. Finalmente, la importancia de incorporar procesos que investigan, de investigación y publicaciones de forma sistemática. Generalmente, como yo aprendí en algún momento, era una clase de metodología de la investigación, hacíamos un protocolo, pero no hay otras habilidades, inclusive sociales, que uno tiene que aprender, que no me las enseñaron, cómo conversar con un académico, cómo responder a un aceptado con condiciones, cómo tengo que organizar mi artículo y cómo debo de redactar una carta para responderle a esa. ¿Tengo que estar de acuerdo con todas las evaluaciones o no? ¿Y cómo lo hago eso de manera escrita? Son parte de los géneros y es parte de la alfabetización que quisiéramos en algún momento considerar, no solo las cartas de exposición de motivos, sino ya una vez que se publica el artículo, bueno, ¿qué prosigue? ¿Cómo puedo establecer redes de colaboración? Eso en una materia de investigación como tal nos enseñan, ¿verdad? Nos enseñan que hay diseños, que hay enfoques, que hay variables, que hay diferentes tipos de variables, pero bueno, creemos que también es importante enfocarnos en otras habilidades. Y bueno, me voy a permitir dar un pequeño comercial. Estamos organizando un seminario, es gratuito y es parte también de las actividades que buscamos alfabetizar académicamente. Hicimos un comité estudiantil, entonces estas estudiantes pues, van a estar de cerca, no por el hecho de ahorrarnos trabajo, sino que vean cuál es el proceso de organizar un seminario y de organizar las conferencias, todo ese trabajo que hay detrás, que forma parte del quehacer de los investigadores. Bueno, aquí está, a lo largo de la presentación ha estado el QR, pero bueno, esta es la última diapositiva para que nos apoyen en descargarlo, compartirlo, difundirlo, y bueno, sea una muestra de que, bueno, podemos formar estudiantes en los primeros años de formación ya en educación superior. Y bueno, aquí dejo
varias redes sociales tratando de cubrir la mayoría, por si estuviéramos interesados, ¿verdad?, en contactar. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por el espacio. Esta sería la presentación. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, comentario? A mí me parece sumamente interesante. Nosotros hace algún tiempo tuvimos una línea de investigación sobre educación básica y no me acuerdo quién es el autor de La Pansofia. Era un checo. No voy a hablar de La Pansofia. Que es un checo que dice, mi misión es, mi pregunta principal es cómo enseñar todo a todos y totalmente. Y bueno, pues fue el que dijo que la cuestión básica de la educación básica era enseñar la lectoescritura para entrar al mundo de lo social y al mundo de la naturaleza. Y esta cuestión no es más que la base de la cultura, pues, la lectoescritura, es decir, es una cosa demasiado profunda. Aquel que lee y escribe, descifra y cifra. Sí, descifra y cifra los códigos para entender el mundo de lo social y de la naturaleza. Entonces, para mí por eso la lectoescritura es básica. Y cuando no se sabe, cuando no aprendes bien lectoescritura, arrastras muchos problemas. Yo en mi caso, yo escribo, tengo una letra horrible. Y yo creo que es un problema de educación básica. Y mi colega tiene otra letra horrible, igual mi colega. Entonces me dice, a ver, Carlos, tu árabe. Y le digo, sí, hermano, porque nuestras letras están muy mal, ¿verdad? Muy mal. Ahí estuvo el dilema de la investigación educativa, de qué es mejor enseñar manuscrito o escrito. Entonces, lo que quiero decir es que este asunto es demasiado importante. Leer esto, es la otra cosa que yo investigué, la escritura en el doctorado es una cosa complejísima. ¿Saben hasta cuántos años duraban? 5 o 6 años. Después de acabar el doctorado, 5 o 6 años para escribir la tesis. En cambio, qué fácil y sencillo sería que desde entrada uno tuviera cosas de la composición escrita. Sabemos que las disciplinas son tecnolecturas específicas, ¿no? Nadie puede detectar ni descifrar un informe médico. Digo, si no eres médico. Y si eres ingeniero estructural, pues necesitas un lenguaje típico. Entonces, las ciencias son tecnolenguajes porque son específicos, pues ustedes que son de esos estudiosos de esa área de lingüística, pues son textos muy especializados, no son cualquier texto, ¿no? Por eso, si ustedes contribuyen a eso, todo aquello que contribuye a lectoescritura, al desciframiento y al ciframiento de los símbolos del lenguaje, es una maravilla. Y si el niño sabe hacerlo, interpretarlo, ahora no se diga el investigador, pues con mucho más razón. En fin, yo los felicito, me parece que es un buen trabajo y además está muy bien esos ejercicios de investigación. Está muy bien. Pues muchas felicidades. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, no quisimos, se pudo haber hecho un título más rimbombante y tratar de demostrar que, pero bueno, sabemos que son ejercicios de investigación, sabemos que tampoco queremos hacer pasar una publicación por algo que no es. No deja de ser una publicación y es cierto, como lo dice usted, cada disciplina tiene sus formas, sus particularidades de difundir y de comunicarse. Y bueno, en la pedagogía pues hemos hecho algunos estudios previos, como cómo son las tesis de pedagogía,
cómo son las tesis de pedagogía de las maestrías que están en el contexto, para tratar de diseñar los cursos de esa manera, para empezar a conocer y plantear ejercicios. Siempre me lleva de nuevo cuenta al título, plantear ejercicios de investigación que les permitan elaborar una carta de exposición de motivos, por ejemplo, inclusive pues lo que buscamos también es que conozcan, cuando eligen un posgrado, pues bueno, tienen que buscar un investigador que desarrolle la línea y que vean cómo escribe, de cierta forma, ¿verdad? Tampoco se trata de adoctrinarlas, tampoco esa es la función, pero sí conocer. Por ejemplo, yo cuando elegí mi primera maestría, pues iba sin saber tanto, lamentablemente, lo digo así, o sea, pues me inscribí en la UPN, realmente no conocía a los profesores, no conocía que publicaban, y ya ahí pues encontré quien también se dedicaba a la lectoescritura, pero en ese momento no se me explicaba, y bueno, eso es lo que buscamos. Y sí coincido, doctor, y bueno, le agradezco bastante su reflexión. Yo quisiera felicitarte por la integración, por la coordinación. Sé por lo que pasaste de la gestión, ahora entiendo tu pregunta. Sé más o menos, podemos sentarnos a llorar como 2 horas de todo lo que pasamos, pero no va en ese sentido. Me interesó mucho porque los ejercicios de investigación no son de docentes como tal, son de aprendientes, son de alumnos, de alumnas que en este caso están buscando temas específicos que quiero pensar que en algún momento les puede servir para alguna titulación. Quiero pensar, ¿no? Como tal, por lo que estás mencionando, ¿no? Sí. A mí lo que me queda en duda, y es una reflexión que seguramente tú tendrás que revisar con el cuerpo académico que está, el comité editorial que estás mencionando, es una situación que a mí me advirtieron cuando intenté invitar amigos que estaban todavía por titularse en el doctorado, y me dijeron, si tú les pones a escribir y redactan ahorita, es publicación ya atendida, que en algún momento, cuando hagan la revisión de los sinodales, van a decir, esto ya lo publicaste. Entonces estás cayendo en un autoplagio, por así mencionarlo. Solamente tener esa situación. Y la otra, el ejercicio al que tú llegaste es larguísimo, y es la felicitación que yo quisiera expresar, porque en la UPB, en el ciclo pasado, nosotros hicimos no ejercicios de investigación, nosotros buscamos intereses investigativos e hicimos un foro, o sea, en corto, ¿no? O sea, dijimos, ya hiciste tu trabajo de indagación de seminario 1, seminario 2, exprésalo, dilo, ¿qué quisiste investigar? Pusimos por líneas temáticas de investigación, el uso de las TIC, pandemia, de educación emergente, técnicas de ciencia de aprendizaje, lo que tú quieras, pero nos quedamos solamente en decir, vas a redactar el artículo, o sea, vas a redactar en 10 hojas, 15 hojas más o menos, con un resumen, con unas palabras claves, y lo vas a presentar en ponencias, así como lo estás haciendo ahorita, ¿no? Como lo estamos haciendo nosotros, pero nosotros nos quedamos ahí nada más, porque no sabíamos que se podían hacer este tipo de ejercicios. Sería bueno que en algún momento también se pudiera hacer algo a la par, ¿no? Para decir, bueno, hacia dónde vas, hacia dónde te encuentras, ¿no? Precisamente pensando en la publicación que dijimos, si lo dejamos en algún, le habíamos puesto cuadernillos de qué? Intereses investigativos se llama. Nuestra intención inicial, perdón que te interrumpa, es que estos referentes que los alumnos de la licenciatura en educación básica estaban generando pudieran servir de consulta, ¿sí? A través de un, ¿cómo le llaman, Oscar? Repositorio interno de la universidad, pero iba a quedar todo a nivel interno, ¿no? Sí, precisamente por eso, para no afectarlos en algún momento. Seguramente ustedes van a tener ese cuidado, o seguramente deben ser chicos que, como los aceptaron en un comité editorial, seguramente su titulación va a ser de manera automática, pero pensan, no van a decir, bueno, ese es mi referente, ¿no? Pero a mí me advirtieron esa situación, y seguramente lo puedas tomar en cuenta para futuras publicaciones, ¿no? Pero yo en verdad les felicito mucho, es muy interesante esto, porque entiendo que fue la creación ya de un espacio editorial de la normal, y realmente para llegar a esto está impresionante. Muchas felicidades. Gracias. Comentando de ese tema del autoplagio, nosotros terminamos la actividad con ellas, fue 1 año y medio de trabajo,
ya cuando se terminó, por 1 año y medio de trabajo, y es independiente, como los capítulos, pues buscamos crear las condiciones más similares. Un capítulo del libro es muy habitual que se escriba entre 3, ya a lo mejor 8 en nuestra disciplina, ya se ve medio, son muchos, ¿no? Equipos de 3, y por esa es un trabajo colectivo, y no les puede, por las normativas, no puede ser su trabajo de titulación, tienen que hacer su tesis. Tesis está desarrollando su tesis, perdón, Rita está haciendo su tesis totalmente independiente de este trabajo. Y bueno, hay un comité también de ética y de titulación que hace toda esa revisión. Sí, pero es importante también conocer el autoplagio, porque a veces pues sí, se puede incurrir en eso, en pensar que con el propio trabajo pues lo vuelvo a presentar, y esas también son prácticas que a veces vemos muy cotidianamente, y que bueno, también buscamos enseñar las buenas prácticas, no